Durante más de 50 años, Estados Unidos ha trabajado sistemáticamente para evitar un escenario específico. Ha gastado billones de dólares, ha librado guerras, ha impuesto sanciones, ha derrocado gobiernos, ha construido alianzas, ha amenazado, ha negociado, todo para asegurarse de que este escenario nunca se materializara, porque los estrategas en Washington siempre supieron que si ese escenario llegaba a ocurrir, sería el principio del fin de la hegemonía estadounidense. Y ahora, después de décadas de esfuerzos desesperados por prevenirlo, ese escenario finalmente está aquí. No como posibilidad futura, no como amenaza lejana. Está ocurriendo en este preciso momento. Y Estados Unidos no tiene las herramientas para detenerlo. Déjame explicarte exactamente cuál es ese escenario, por qué Washington ha luchado tanto para evitarlo, cómo finalmente se materializó, a pesar de todos los esfuerzos, cuáles son sus manifestaciones concretas que estamos viendo ahora, y sobre todo qué significa esto para el futuro del poder estadounidense y para el orden mundial que hemos conocido durante toda nuestra vida. He dedicado más de 2 décadas al estudio de estrategia geopolítica de largo plazo, de los temores existenciales que mantienen despiertos a los planificadores estratégicos, de los escenarios que determinan el destino de imperios. Y te puedo decir con absoluta certeza que lo que está ocurriendo ahora es exactamente el escenario de pesadilla que Estados Unidos ha intentado evitar desde los años 70. La tesis que quiero plantearte hoy es clara y aterradora para Washington. El escenario que Estados Unidos intentó evitar durante décadas es la alianza estratégica profunda entre sus 2 principales rivales geopolíticos, China y Rusia, combinada con el alineamiento de los principales productores de energía del mundo, especialmente del Medio Oriente, hacia ese eje sino-ruso. Esa combinación, que ahora es una realidad operativa, significa que el bloque más grande de recursos naturales, capacidad manufacturera, población y territorio continental del mundo está funcionando fuera del sistema dominado por Estados Unidos y activamente construyendo alternativas a ese sistema. Para entender por qué este escenario es tan catastrófico para los intereses estadounidenses, necesitas comprender primero la estrategia geopolítica fundamental que Washington ha seguido desde la Guerra Fría. Esa estrategia tiene un nombre. Se llama Prevención de Hegemonía Euroasiática. La idea central es simple pero profunda. Eurasia, el supercontinente que incluye Europa, Asia y el Medio Oriente, contiene aproximadamente el 70% de la población mundial, el 75% de los recursos naturales y la mayor parte de la actividad económica del planeta. Si alguna potencia o coalición de potencias lograra dominar Eurasia, tendría los recursos, la población y la capacidad económica para desafiar efectivamente a Estados Unidos. Por lo tanto, la gran estrategia estadounidense durante 80 años ha sido asegurarse de que ninguna potencia o bloque pueda dominar Eurasia, mantener Eurasia dividida, asegurarse de que las grandes potencias euroasiáticas compitan entre sí en lugar de cooperar, prevenir especialmente cualquier alianza entre Rusia y China, las 2 potencias terrestres más grandes. Esta estrategia no es secreta. Está en documentos desclasificados, está en los escritos de estrategas como Zbigniew Brzezinski, quien fue asesor de seguridad nacional y escribió extensamente sobre la importancia de prevenir una alianza sino-rusa. En su libro El Gran Tablero Mundial, Brzezinski argumentó explícitamente que el peor escenario para Estados Unidos sería una coalición antihegemónica en Eurasia, liderada por China y Rusia. Durante la Guerra Fría, esta estrategia funcionó brillantemente. Estados Unidos aprovechó la ruptura sino-soviética de los años 60. Nixon viajó a China en 1972 específicamente para crear una cuña entre China y la Unión Soviética. La lógica era que si China y la URSS estaban enemistadas, ambos necesitaban a Estados Unidos como contrapeso. Eso le daba a Washington enorme influencia sobre ambos. Y funcionó. China y la Unión Soviética casi fueron a la guerra en 1969. Se odiaban mutuamente más de lo que desconfiaban de Estados Unidos. Después del colapso soviético en 1991, Estados Unidos tenía una oportunidad histórica. Rusia estaba débil, caótica, buscando integrarse en Occidente. China todavía era pobre y subdesarrollada. La estrategia inteligente hubiera sido integrar a Rusia en las estructuras occidentales, darle un rol respetable en el orden europeo y así mantenerla separada de China. Pero Estados Unidos, embriagado por su victoria en la Guerra Fría, tomó el camino opuesto. Expandió la OTAN hacia el este a pesar de las promesas que se habían hecho a Gorbachov de no hacerlo. Trató a Rusia como potencia derrotada en lugar de como socio potencial. Intervino en países de la ex Unión Soviética. Apoyó revoluciones de colores en la periferia rusa. Básicamente humilló a Rusia durante 2 décadas. Mientras tanto,
También antagonizó a China con retórica sobre contención, con ventas de armas a Taiwán, con apoyo a disidentes. La consecuencia predecible fue que China y Rusia, que no tienen amor natural el uno por el otro y que históricamente han sido rivales por territorio y recursos, empezaron a acercarse. No por afinidad ideológica, no porque sean aliados naturales, sino porque ambos llegaron a la misma conclusión. Estados Unidos los ve como enemigos existenciales, y enfrentar a Estados Unidos solos es mucho más difícil que enfrentarlo juntos. El acercamiento comenzó lentamente en los años 2000, ejercicios militares conjuntos ocasionales, cooperación en la Organización de Cooperación de Shanghái. Pero se aceleró dramáticamente después de 2014, cuando Occidente sancionó a Rusia por Crimea. Rusia, bloqueada de mercados occidentales, se volcó hacia China. Y China vio una oportunidad. Podía obtener recursos energéticos rusos a precios favorables, podía tener un socio estratégico en su rivalidad con Estados Unidos, podía asegurar su frontera norte, cooperando con Rusia en lugar de preocupándose por ella. Los acuerdos energéticos masivos se firmaron. Gasoductos gigantescos construidos desde Siberia a China. Comercio bilateral en monedas locales evitando el dólar. Cooperación militar cada vez más profunda. Ejercicios navales conjuntos. Intercambio de tecnología. Alineamiento en votaciones de Naciones Unidas. Apoyo mutuo en temas sensibles. China nunca criticó a Rusia por Ucrania. Rusia siempre apoyó a China en temas de Taiwán, Hong Kong, Xinjiang. Y luego vino la invasión de Ucrania en febrero de 2022 y las sanciones occidentales masivas que siguieron. Esas sanciones, especialmente la confiscación de 300.000 millones en reservas rusas, solidificaron la alianza sino-rusa como nunca antes. Rusia se volvió completamente dependiente de China, como mercado de exportación, como fuente de importaciones, como respaldo financiero. Y China obtuvo exactamente lo que quería. Un proveedor de recursos naturales masivo que no puede abandonarla porque no tiene alternativas. Pero aquí está lo crítico. No es solo China y Rusia. El escenario que se materializó es mucho más amplio. Es la reorientación del Medio Oriente. Durante 70 años, desde el acuerdo del petrodólar en 1973, Arabia Saudita y el Golfo Pérsico estuvieron alineados con Estados Unidos. Vendían petróleo en dólares, guardaban sus reservas en bonos del tesoro, compraban armas estadounidenses. Era el pilar del poder del petrodólar. Pero en los últimos años ese alineamiento se ha roto. Arabia Saudita restableció relaciones con Irán en un acuerdo mediado por China, no por Estados Unidos. Ha solicitado unirse a los BRICS. Está vendiendo petróleo a China en yuanes. El príncipe heredero saudí viaja a Beijing y recibe tratamiento de emperador, mientras que en Washington lo tratan con frialdad. Emiratos Árabes Unidos está siguiendo el mismo camino. Incluso países tradicionalmente pro-occidentales como Turquía están reorientándose hacia cooperación con Rusia y China. ¿Qué significa esto en términos concretos? Significa que la alianza informal entre China, Rusia e Irán y cada vez más países del Golfo controla aproximadamente el 40% de la producción global de petróleo, el 60% de las reservas de gas natural, la mayoría de minerales críticos y tierras raras y la mayor parte de la capacidad manufacturera del mundo. Es una concentración de recursos y capacidad productiva que rivaliza o supera todo lo que Occidente controla. Y estos países están activamente construyendo infraestructura alternativa. Sistemas de pago que evitan SWIFT. Comercio en monedas locales que evita el dólar. Instituciones financieras como el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS que compiten con el FMI. Alianzas de defensa informales. Rutas comerciales terrestres a través de Eurasia que evitan rutas marítimas controladas por la Marina estadounidense. La iniciativa de la Franja y la Ruta de China está construyendo literalmente la infraestructura física para conectar toda Eurasia. Trenes de carga que van desde China hasta Europa, pasando por Rusia y Asia Central. Puertos en Pakistán, Sri Lanka, África. Oleoductos y gasoductos que conectan recursos rusos con mercados asiáticos. Es la integración física de Eurasia. Exactamente lo que Estados Unidos ha tratado de prevenir. Los números son devastadores para Washington. El comercio entre China y Rusia alcanzó niveles récord en 2023. Más de 200.000 millones de dólares, casi todo en yuanes y rublos, no en dólares. El comercio entre China y los países del Golfo también está explotando cada vez más en yuanes. Los BRICS expandidos representan más del 35% del PIB global. Más población que todo Occidente combinado, más territorio, más recursos. Y políticamente están coordinados. Cuando Estados Unidos propone sanciones en Naciones Unidas, este bloque vota junto. Cuando hay crisis internacionales, coordinan posiciones. No es una alianza formal como la OTAN, es más fluida, pero es efectiva.
y está funcionando específicamente como contrapeso a Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos no pudo prevenir esto? Porque cometió errores estratégicos fundamentales durante 3 décadas. Primero, trató la victoria en la Guerra Fría como oportunidad para imponer hegemonía absoluta, en lugar de construir un orden cooperativo. Segundo, expandió la OTAN agresivamente, empujando a Rusia hacia los brazos de China. Tercero, no ofreció a China un rol respetable en el orden global, tratándola como amenaza desde el principio. Cuarto, weaponizó el sistema financiero de manera tan agresiva que forzó a sus rivales a construir alternativas. Cada uno de estos errores empujó a China y Rusia más cerca y empujó a otros países a buscar opciones fuera del sistema dominado por Estados Unidos. El escenario que Washington trató de evitar se materializó precisamente por las políticas que implementó tratando de prevenirlo. Es una ironía estratégica brutal. Los escenarios futuros son preocupantes. Escenario 1. Consolidación del bloque euroasiático. China, Rusia y aliados profundizan cooperación. Sistema global se divide en 2 bloques con mínima interacción. Nueva Guerra Fría, pero con equilibrio de poder más parejo. Probabilidad alta, 50%. Escenario 2. Confrontación escalada. La competencia entre bloques se vuelve hostil. Posibles conflictos militares por Taiwán o Europa del Este. Fragmentación completa del comercio global. Probabilidad preocupante, 30%. Escenario 3. Adaptación estadounidense. Estados Unidos reconoce que no puede prevenir la integración euroasiática y negocia coexistencia pacífica. Probabilidad baja, 20%. Requiere humildad que Washington no ha mostrado. Lo que es seguro es que el escenario que Estados Unidos intentó evitar durante décadas ahora es realidad. La alianza sino-rusa es profunda y funcional. Los productores de energía se están reorientando. La infraestructura alternativa se está construyendo. Eurasia se está integrando. Y Estados Unidos, una potencia insular separada del supercontinente, enfrenta un bloque de recursos y población que puede desafiarlo efectivamente. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Si vives en Estados Unidos, prepárate para un ajuste doloroso. El mundo ya no gira solo alrededor de Washington. La influencia estadounidense va a disminuir. El nivel de vida basado en importar barato y exportar dólares va a cambiar. Si vives en Eurasia, tu región está convirtiéndose en el centro de gravedad económico global. Más integración significa más oportunidades, pero también más complejidad. Para todos significa que vivimos en una era de competencia entre bloques que pensábamos había terminado. El orden unipolar posguerra fría duró apenas 3 décadas. Ahora entramos en un mundo multipolar con tensiones comparables a la Guerra Fría, pero con economías mucho más interdependientes, lo cual lo hace más peligroso. Mi reflexión final es esta. Los imperios caen cuando el escenario que más temen se materializa. Para Roma fue la alianza de las tribus bárbaras. Para el Imperio Británico fue la emergencia de potencias continentales unificadas. Para Estados Unidos es la integración de Eurasia bajo liderazgo sino-ruso. Ese escenario está aquí, y todas las políticas que Estados Unidos implementó tratando de prevenirlo terminaron acelerándolo. Si este análisis te resultó valioso, compártelo. Y déjame en los comentarios tu opinión. ¿Pudo Estados Unidos haber evitado este escenario con diferentes políticas en los 92.000? ¿O era inevitable que China y Rusia eventualmente se aliaran contra la hegemonía estadounidense? ¿Puede Washington adaptarse a esta nueva realidad o intentará resistirla militarmente? Mantente alerta, mantente informado. Porque Estados Unidos enfrenta el escenario que intentó evitar durante décadas, la integración de Eurasia bajo liderazgo sino-ruso. Y ese escenario va a determinar el equilibrio de poder global durante el resto del siglo. Las consecuencias apenas están comenzando a manifestarse y van a afectar a todos en el planeta, para bien o para mal. Esto apenas comienza.